Saludos a todos, amados. Aquí de nuevo, luego de un tiempito fuera, diferentes razones que me impidieron volver a grabar, pero en el día de hoy que estoy solita en la casa, quise decidir grabar este corto video para continuar con el tema que había comenzado. Y me había quedado en el tema de Génesis 1, en el tema de la creación, en el proceso de cómo lo primero que Dios crea es la luz. Y luego, ¿verdad? Me salí un poquito del tema de la luz porque quería explicar lo que, pues, el verdadero origen de Elohim y cómo Elohim es un nombre, ¿verdad? Un nombre propio, pero es plural. Que su nombre singular viene siendo Eloha, el Dios que sustenta, y que cuando Dios o Elohim dijo hagamos, pues se refería a Él como uno, pero al mismo tiempo el concepto, el misterio de la creación del hombre y de la mujer, y cómo cuando Dios crea a Adán y a Eva, le dice: dejará el hombre a padre y a madre. Y que conste que Adán fue creado por Dios, ¿verdad? Dejará hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso explica muchísimo el por qué Dios dice que creó al hombre a su imagen y a semejanza. A su imagen y a semejanza los creó Dios. Okay, eso está en Génesis 1:27 y dice: varón y hembra los creó. Cuando Dios establece el concepto de la creación de una vida nueva, en la gran mayoría de los animales, específicamente en todos los animales mamarios, existe el mismo concepto. Solo algunos reptiles que pueden brincar de un, ¿verdad?, de un sexo a otro, pero en el concepto de la creación de una vida nueva, de crear semilla o hijos, siempre existe el hombre y la mujer. Y basado en eso es que, ¿verdad?, sabemos sobre la existencia de Ima, que es nuestra madre, que es parte de Elohim. Le decimos Ima porque en hebreo Ima significa mamá o mami o mamita. Pero también la conocemos como la Shekinah, la gloria de Dios, otros nombres también. Dentro del judaísmo, ¿verdad? Se conoce por otros nombres. Ellos tienen este conocimiento por miles de años, y dentro de la iglesia, bueno, que se estableció bajo un concepto bien completamente machista. Y no soy feminista, no se equivoquen. Pero sí sabemos que se descartó, ¿verdad?, el concepto de que la imagen de Dios como madre pudiese existir. Entonces, bueno, Elohim dice hagamos. Y sabemos que también dice que Dios es uno. De la misma manera que también dijo: se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, o serán uno. Por lo tanto, básicamente es el mismo concepto. Y no es que tenemos que tomarlo de una forma literal. Pero cuando una mujer y un hombre se unen, literalmente por un momento dado, es como si estuviesen conectados el uno al otro. Y no hay que usar mucho la imaginación para saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, en ese momento puede quedar embarazada la mujer por medio de la semilla implantada por el hombre. De la misma manera, cuando Dios dice hagamos, es básicamente el mismo concepto, excepto que en el plano más supernal,
en un plano espiritual, no necesariamente en un plano literal, ¿ok? Lo primero que Él crea es la luz. Y si nos vamos a un poquito de ciencia, que yo siempre he dicho, ¿verdad? Y esto es algo que lo aprendí de mi padre, que siempre dice que Dios es un Dios de ciencia y de matemáticas, bien contrario a lo que nos enseñaban en las iglesias, donde siempre se nos dijo que la ciencia y la matemática hablaban en contra de Dios y del concepto de la creación. Pero lo primero que Dios crea es la luz. Y si conocemos un poquito de física, un poquito de física cuántica, inclusive ciencia básica, sabemos que una de las medidas constantes de tiempo es la luz. Y que la luz está en constante movimiento. Y fue de hecho una de las bases de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Crea la luz. Por cierto, Dios hizo el sol y la luna y básicamente todas las estrellas en el universo en el cuarto día. Muy diferente a lo que es la luz. Luego de crear la luz es que Él crea el tiempo. Porque entonces cuando Él crea la luz, y entonces ahora vuelvo a los primeros versos del capítulo 1, que dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, verso 3. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó Dios, la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego de crear la luz, Él crea entonces el tiempo. Es bien interesante porque son las dos medidas universales que tenemos para medir velocidad. Cuando se habla de viajar en el espacio, cuando se habla del espacio entre una estrella y la otra o de un planeta al otro, se dice velocidad luz. Y por ejemplo, se dice está a 2 millones de años luz, ¿verdad? Y es algo que para mí siempre ha sido bien fascinante y es algo que quería mencionar sobre nunca descartar lo que diga la ciencia. De hecho, ahora es que la ciencia está alcanzando el nivel de conocimiento que Dios nos brindó a nosotros a través de su palabra. Y es bien interesante porque dentro, ¿verdad? del cristianismo siempre se ha rechazado la teoría del Big Bang, y eso me incluyo yo también, hasta que comencé a aprender cómo dentro del pueblo de Israel se conoce y se sabe cómo fue que la creación surgió. Inclusive estaba ahora que estoy solita en la casa, saqué un tiempo de meditación y sentí escuchar la canción de Hillsong, So Will I. Y es una canción que me impactó muchísimo. La letra es demasiado profunda. Realmente, ¿sabes? La letra de esa canción es tan y tan y tan, pero tan impactante. Inclusive la primera línea de esa canción habla de que de la nada él hizo que existiese la luz sin ningún punto de referencia a lo que dice la letra. Y eso es exactamente lo que habla el Big Bang. El Big Bang dice que de la nada, de momento hubo una explosión de luz y de ahí entonces surge el universo, right? Hoy día la ciencia comprueba que todos nosotros estamos hechos de partículas existentes dentro del universo, de las estrellas y de las lunas y los planetas, pero es que la Biblia dice que nosotros somos hechos del polvo, ese polvo cósmico, ¿verdad? Que hizo que todos los planetas fuesen creados, y ese polvo cósmico que recogió Dios de la tierra para crear al primer hombre, que es Adán.
Una de las cosas que he aprendido es algo que se llama el Simsum, que es bien parecido o es idéntico ¿verdad? A la teoría esta del Big Bang. Y es que, ¿verdad? Los sages, los ancianos y los sabios de antaño, y estoy hablando de siglo XV, siglo XVI, donde sus discípulos escribían sus enseñanzas, y esos libros pues aún existen, y recientemente desde el siglo XX es que están siendo traducidos, ¿verdad?, al inglés o al español del hebreo. Bueno, pues se explica que el Simsum que significa retracción, y es el momento en que Dios decide crear el universo y crear al hombre, y su luz, su magnificencia, su existencia cubría todo, era todo. O sea que el yo soy es un constante, igual que la luz. Entonces, él tuvo que retractarse para que pudiese existir la oscuridad. Y luego de esa retracción, de ese proceso de Simsum, entonces Dios hace que exista la luz, crea la luz, y luego dice que la separa de la oscuridad. La oscuridad ya existía. Al crear esa luz, de esa luz es que salimos todo lo demás. El universo, los planetas, el hombre, los animales, todo lo demás. En la próxima, entonces, estaremos hablando cómo es eso de que las tinieblas existieron antes de la luz. Que la pasen bien, y cualquier pregunta o duda pueden dejar sus comentarios, ¿verdad?, abajo, y cualquier otro tema que quisieran que toque, pues también pueden escribirlo. Bueno, hasta la próxima. Shalom, shalom.